Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo post Gran Premio de Silverstone y por primera vez después de 3 semanas súper intensas de Fórmula 1 no estamos en semana de Gran Premio. Este fin de semana será tranquilo, no habrá carrera, luego regresamos con un doblete y parón veraniego, así que hay muchas cosas que comentaros antes de que lleguemos a Hungría, donde hay muchas expectativas por parte de muchos pilotos, así que esto os lo iremos contando porque va a ser una carrera donde vengan muchas actualizaciones. Dicho esto, vamos a comentaros muchísimas noticias que han surgido. Todos los temas de los que os vamos a hablar van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltar algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y vamos a arrancar por el ganador del Gran Premio de Gran Bretaña, el piloto británico Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo. Por supuesto que estamos aquí hablando como si fuese su primera victoria, fue la 104, pero Hamilton lleva muchísimo tiempo además sin conseguir una victoria, 945 días para ser exactos, y sobre eso vamos a incidir bastante porque él mismo también lo ha hecho. Ha sido la racha más larga que ha tenido nunca sin victoria en Fórmula 1. Desde que llegó en 2007, todos los años había conseguido ganar mínimo una carrera. Esto también demuestra los coches que ha tenido Hamilton, pero obviamente también demuestra el potencial que tiene Hamilton, por eso tenía esos coches. Incluso 2013, que fue el primer año con Mercedes y fue uno de los peores coches que pudo llegar a tener, fue un año que consiguió una victoria. La logró, por cierto, en Hungría, que ahora vamos a Hungría. 2009 McLaren empezó mal, pero luego acabó mucho mejor, ahí consiguió una victoria. Al final, los únicos años que no había tenido victoria han sido 2022, 2023 y 2024 no se va a añadir a ese listado. Hamilton, que encima le vimos llorar, incluso, que os lo decía ayer, hay campeonatos del mundo en los cuales cuando ha ganado no ha llorado por ellos incluso, pero sí lloró por ese triunfo en Silverstone. Por todo lo que ha pasado durante este tiempo, llegó a decir, nada más se bajó del monoplaza, que este ha sido uno de los finales más emocionantes de carrera que ha tenido en toda su trayectoria. I think that might be the most emotional ending to a race that I think I've probably ever had. I really wasn't expecting it to, great race, but when I came across the line, the last 7 laps felt so long, and I could see the guys behind me, and I saw Max starting to catch, and when I came across the line, I was just in such disbelief because it'd been such a long time, since 2021 was such a hit, and it's taken so long to get back to here. And there was so many moments where I didn't think it would ever happen again, and but I just tried to continue to believe and just keep chasing. And then today I just prayed to have like the best race I could possibly have. Y es que la carrera de Hamilton fue bastante buena, sale segundo, como ya sabemos, consigue ponerse líder a partir de las 10 vueltas aproximadamente, porque adelanta a George Russell estando siendo más rápido que su compañero de equipo, se mantiene ahí hasta que le adelanta a Lando Norris cuando ya está bajo la lluvia, pero se mantiene en esa segunda posición bastante bien, hacen la parada perfecta en el momento idóneo para ponerlos de seco, le consigue hacer un undercut a Norris que extiende una vuelta más, que sobre Lando ahora también vamos a hablar, consigue hacerles undercut y luego con neumáticos blandos consigue aguantar casi 20 vueltas, mucho mejor que lo hizo Lando Norris, que ese McLaren gestiona muy bien los neumáticos, pero lo hizo Norris peor que Hamilton. Hamilton sí que consiguió aguantar para lograr esta victoria. Repito, 945 días desde el último triunfo que había tenido Lewis Hamilton en Fórmula 1, desde Arabia Saudí en 2021 no había logrado ganar una carrera. Lo ha vuelto a hacer aquí y él mismo ha explicado lo difícil que ha sido todo este tiempo, en el que comenta que hubo días que le costaba incluso salir de la cama y llegó a pensar que no iba a volver a ganar en la Fórmula 1. He esperado mucho más de lo que debería por esta victoria. Pero he tenido problemas de salud mental en este largo camino. Algo que me afligía cuando era joven, pero ha sido un periodo muy duro. Intentar llegar todos los días con mentalidad positiva, llegar al garaje, mantenerme motivado, entrenar, y había días que no podía salir de la cama.
días donde pensaba que esto no iba a volver a ser posible, que podía ser el final. Me alegro de haber perseverado. Pensó que no volvería a ganar, pero sí que lo ha conseguido. ¿Puede ser este el comienzo del regreso de Hamilton a las victorias? Porque es que encima llevamos 2 victorias seguidas de Mercedes. Sí, en Austria fue Russell porque la colisión que hubo entre Verstappen y Norris, pero aquí sí que ha sido Hamilton porque el ritmo de Mercedes sí ha estado para poder pelear por esa victoria. Sí, con las condiciones cambiantes, pero en mojado no es que el Mercedes fuese mucho mejor. Así que realmente han estado ahí. Puede ser el comienzo ahora de Hamilton, y no solo de Hamilton, de Mercedes, que se sumen a las peleas por las victorias. Veremos qué es lo que ocurre. El coche se ha sentido genial, así que muchísimas gracias al equipo porque han hecho un gran trabajo con la estrategia y además se sentía fenomenal. Tenemos trabajo por hacer para elevar su rendimiento, dar ese paso más para estar claramente por delante de ellos, pero ahora mismo estamos bastante cerca. Porque además quizá es Mercedes quien más salsa nos puede dar en el campeonato, aunque el campeonato no lo vayan a poder pelear. Ahora hablaremos después, en este vídeo hablaremos sobre la situación en la que están en el Mundial, pero que puedan darle más pelea en las carreras a Red Bull, porque McLaren vuelve a fallar. McLaren, otro gran premio que falla y que tiran la victoria, porque Hamilton ha ganado también siendo más lento que Norris y McLaren. McLaren era más rápido en este circuito y lo ha demostrado a lo largo de todo el fin de semana. A una vuelta el Mercedes está muy fuerte y lo estamos viendo en los últimos fines de semana. En carrera el McLaren estaba siendo más rápido y es otra carrera que han vuelto a tirar y Lando Norris lo sabe y así es como lo transmite. Fijaros ya no solo en lo que llega a decir, en el cual el vídeo que os vamos a poner ahora habla de que está muy decepcionado, que no han hecho una buena estrategia o incluso llega a decir que no ha ejecutado la carrera de la fórmula que quiere y que necesita, pero es que simplemente fijaros en la imagen corporal, en la forma de hablar, en el tono de voz, es que se le nota muchísimo que está totalmente devastado. I'm pretty disappointed. I didn't do a very good job today with the calls, with knowing when to box. So, yeah, just yeah, I don't know what to say. So many things are good, so many things are in place. Just not executing things the way I want to, the way I need to. So I'm just not to the level I need to be at. It's quite simple. Yeah, not performing at the level of the others at the minute, but yeah, something I need to work on. Y la palabra es esa, la que os he dicho, devastado, porque no es ya frustrado. Empezamos el triplete con un Norris frustrado de no ganar en España, porque tendría que haber ganado en España, y ahí estaba frustrado consigo mismo. Luego tuvimos Austria con la colisión, y ahora ha acabado el triplete devastado, decepcionado, porque es que tendría que haber ganado las 3 realmente, y no ha ganado ni siquiera una. Es problema de McLaren y de Norris, porque de esto veo también bastantes discusiones a lo largo de las redes sociales de quién ha cometido los errores, y han sido los dos, como el propio Lando Norris ahora va a explicar en las palabras que os comento. Pero ¿por qué creo yo que tiene más parte de culpa en este sentido McLaren? Bueno, pues porque no le tendrían que haber dado la opción a Norris de qué compuesto quiere para hacer la parada. Esto es la explicación que da Norris y ahora os digo yo mi punto de vista. Sí, ha sido una vuelta demasiado tarde, pero también los neumáticos equivocados. 2 decisiones, una que es cuándo parar, que depende de mí, y lo segundo que fue la decisión de los neumáticos, que es cosa más del equipo. Pero particularmente los neumáticos no sabía, pero la decisión no fue inteligente por mi parte. Es duro. Pensaba que iba a salir por delante de Lewis y quizás el blando podía haber funcionado mejor, pero también el Mercedes era más rápido en esa última tanda que yo. De todos modos, aunque hubiera salido antes, parando una vuelta antes, si hubiera puesto el blando hubiera perdido la carrera igualmente. Así que la decisión a tomar hubiera sido poner el medio. Habrá que debatir por qué no lo hicimos. Hay gente que le achaca toda la culpa a Norris, hay gente que le achaca toda la culpa a McLaren. A ver, yo creo que está a partes iguales, por supuesto, pero un
pelín más, un 51% digamos y 49% tiene Norris y 51% tiene McLaren de culpa. Ahí vemos lo que comenta el propio Lando Norris, que ha dicho él tiene la culpa de haber parado una vuelta más tarde, que eso es elección suya, y los neumáticos los pone McLaren. Aquí ya no es problema de McLaren en ese sentido. Quiero decir, si McLaren dice que había que poner blandos, no me parece la mala decisión. No me parece que se les pueda achacar demasiado, que luego salga bien o salga mal, ahí no está el problema. Yo lo que me quejo de McLaren es que la elección la acaba haciendo también Norris. La elección de parar una vuelta más tarde es completamente de Norris y ahí, oye, sale mala suerte. Vamos a ver a otro piloto que eligió también hacer una parada más tarde y también le salió mal. Es algo que te puede pasar y al final acabas pagándolo. Pero el punto está en que McLaren, cuando está tomando la decisión de qué neumático poner, le comunican antes a Norris, que lo puso en la retransmisión oficial, que ellos tienen un medio nuevo que iba a ser el mejor neumático, mientras que los rivales no. Ya McLaren se estaba preparando para eso. El medio resultó con ser el mejor neumático. Es más, en las últimas vueltas fue Piastri, que sí fue quien puso ese medio, quien mejor fue. Les recortó muchísimo tiempo a los 3 pilotos que acabaron en el podio, incluso no quedando muy lejos de Norris. Ese medio resultó en ser el mejor neumático. Ya lo estabas preparando. ¿Por qué a Norris, cuando paran antes, una vuelta antes, Verstappen y Hamilton, le dices, Hamilton ha puesto el blando y Verstappen ha puesto el duro? ¿Qué neumático quieres? ¿El blando o el duro? No pensaron siquiera en poner el medio, pero que el error está encima en consultárselo a Norris. Luego Norris elige el blando, pues le hemos escuchado, pensaba que saldría por delante e incluso sin salir por delante no hubiera conseguido aún así aguantar, pero el error está que Norris no tiene la información en ese punto. Está muy bien consultarle a un piloto, por ejemplo, en un determinado momento de una carrera estándar, me da igual, estamos en la vuelta 50 y quedan 20 vueltas para el final, has hecho un stint de 20 vueltas con el medio y un stint de 20 vueltas con el duro, ¿con cuál te has sentido más cómodo? Eso lo puedes hacer, pero en esta carrera no le puedes preguntar que qué neumático quieres utilizar porque el piloto en el coche no sabe exactamente qué están haciendo los rivales, cómo van los neumáticos y está pensado en no salirse de pista básicamente. Entonces esa elección es de McLaren y ahí ya me parece un error que comete McLaren el hecho de preguntárselo y es una vez más el no creérselo, el no saber que tienes el mejor coche y el no ir a por la victoria. Preguntar entre el blando o el duro es, una vez más, preguntar para defenderte de los rivales. Cuando tú tienes el neumático que sabes que iba a ser mejor o creías que iba a ser mejor, vea por tu estrategia. Luego te puede salir mal, pues ya se les criticará si sale mal, pero por lo menos que cometan el error de intentarlo. Ni siquiera lo están intentando, por ahora se están defendiendo y esto ahora mismo les está saliendo muy mal porque no se lo están creyendo pese a tener el mejor coche. Por cierto, también algo que me comentó alguien en un comentario en el resumen del vídeo, el McLaren no tuvo el mejor coche, solo fue mejor en lluvia. No es así. Al principio de carrera todos mantienen la distancia, si te fijas, todos van abriendo hueco y se mantienen todos a un pelín más de un segundo menos Norris que ataca a Verstappen. Es cuando llega la lluvia, cuando todo empiezan a atacar ya de verdad, cuando empiezan a ir al máximo porque ya no hay que conservar neumático, extienden la diferencia para guardar el neumático para que llegase a la lluvia. Lo que quiero decir es que las primeras vueltas no son representativas, no vimos qué coche era más rápido. Bajo la lluvia fue el McLaren el más rápido con diferencia porque es que hasta Piastri se llegó a poner segundo y estaba Norris primero, Piastri segundo. Y luego en seco gestiona muy mal Norris el neumático. También Hamilton tiene una ventaja que es que cuando Norris está defendiendo de Verstappen, ahí Hamilton puede guardar más neumático y por eso al final del todo tiene más neumático que Norris. No sabemos exactamente, mi sensación es que el McLaren fue el más rápido de toda la parrilla y podría haber ganado porque con la diferencia que hicieron en mojado les daba para haber ganado. Pero bueno, no está muy claro, pero por el principio de carrera, desde luego que por ese tramo, digo, no es Mercedes el más rápido. Así que bueno, habiéndose explicado esto y los errores que comete también McLaren en esta carrera, vamos a pasar a hablar de Fernando Alonso, que es otro piloto que también llegó a cometer un error. Pero antes de hablaros acerca de ese error que él mismo transmite, que él mismo comenta y que él mismo acepta, nos va a hablar acerca de la carrera que tuvo Fernando Alonso, en la cual terminó muy contento, ya no por su resultado, que fue octavo y vuelve a puntos, sino
sino por Aston Martin, que logró meter a sus dos pilotos ya en Q3 el sábado y en carrera consiguen los dos pilotos acabar dentro de puntos, algo que no hacían desde Canadá, y encima cumplieron los objetivos que ya os habíamos explicado antes de llegar al fin de semana, que era conseguir que efectivamente el nuevo alerón delantero funcionase. Y ha funcionado. No les ha pasado de estar peleando en la última posición a estar peleando por la victoria, porque es un alerón delantero no te lo da. Pero es el primer paso de vamos por la dirección correcta, este alerón delantero ha cumplido lo que querían, que era que tuvieran un mejor balance, se ha conseguido, un coche más fácil de conducir, se ha conseguido, y ahora, si esto ha funcionado, van con más optimismo a lo que llegue en Hungría. Carrera complicada como siempre de leer y de entender. Cuando vamos los dos coches juntos también, uno a veces acierta, otro se equivoca, o uno tiene más suerte, otra vez otro tiene menos, y nos tocó tener un poco menos, pero bueno, teníamos ritmo toda la carrera, que es lo importante, tanto en seco como mojado íbamos relativamente bien, como íbamos justo antes de Barcelona, digamos, siempre detrás de los cuatro grandes, pero bueno, pudiendo coger puntos cada carrera, a ver si volvemos a esa senda a partir de ahora. Y así es como explica Fernando Alonso el error que él cometió, porque ya os lo hemos explicado y él mismo lo admite, es un error de Fernando Alonso el no haber puesto los neumáticos de lluvia cuando tocaba y por eso salir tan atrás en comparación con su compañero de equipo. La decisión estuvo en pasar de neumáticos de seco a los de lluvia, en su caso, porque me refiero en el caso contrario a McLaren, la decisión errónea es pasar de los de lluvia a los de seco. En el caso de Fernando Alonso fue de pasar de los de seco a los de lluvia un rato antes, en el cual ya había adelantado, por cierto, a Stroll en pista, porque en las condiciones mixtas consigue adelantarle, pero luego estaban los dos muy juntos. Hubiera tenido que hacer Aston Martin una doble parada, hubiera resultado en ser mejor, pero al primero al que le preguntan es a Fernando Alonso si quieres parar, que ellos ya estaban preparados y Alonso dijo de ir una vuelta más. El motivo, ahora os lo explicamos, pero este es el error que comete, va a esa vuelta más, no consigue claramente tener el ritmo suficiente y sale 10 segundos por detrás de un Stroll que tenía por detrás en ese momento. Así es como cuenta esa situación y por qué incluso también toma esa decisión. Es suerte. Yo paré una vuelta más tarde, la pista estaba muy seca para intermedias aún. Si no llueve más, te vale, porque coges esa vuelta extra que fuiste más rápido. Si luego empieza a llover, los que cambiaron pronto, las intermedias están destrozadas porque se llevaron el bloque por delante. Entonces, mira, no llovió más y no pude aprovechar las ruedas que están un poco en mejor estado. Así que ahí vemos, ¿no?, que él se la juega a ver si esta vuelta todavía está seca y vamos mejor con los de seco que con los intermedios. Obviamente no ocurre eso, aunque Alonso y luego incluso estuvo siendo mucho más rápido, llegando a haber vueltas en las que le recortaba a Stroll segundo a segundo. No acaba llegando a cuando ya llega el neumático de seco y ya con los de seco él simplemente se mantiene en esa posición, no sigue buscando recortarle la diferencia a Lance Stroll. ¿Por qué cometió este error? Bueno, fue una apuesta que dice Fernando Alonso, incluso en las palabras que os vamos a leer, porque estas no las dio a televisiones, sino que las dio a los medios escritos, llega a decir que mi apuesta fue errónea. ¿Por qué? Porque lo que intentaba era adelantar a Hülkenberg. Al final, en la misma estrategia, le iba a ser complicado adelantar a Hülkenberg, incluso podría haber perjudicado a Stroll, aunque bueno, realmente Stroll, al igual que Alonso, acaba quedando en la misma posición, hubiera quedado seguramente en el mismo puesto, pero que el intento era adelantar a Hülkenberg. En pista le iba a ser muy complicado porque el Haas es muy veloz en velocidad punta, entonces tanto en mojado como en seco con DRS iba a ser muy complicado. La apuesta fue eso, lo que explicaba antes, que funcionase mejor en esa última vuelta el neumático seco y poder salir por delante. No fue el caso, la apuesta fue errónea. La carrera fue complicada de entender, hubo que apostar en algunos cambios de neumático. Esperé demasiado a poner los intermedios, pero la pista estaba muy seca. Así que en esas primeras vueltas se habrían dañado mucho y no quería que sucediera en caso de que luego lloviese más fuerte, para tener un mejor intermedio. Pero no llovió, así que mi apuesta no funcionó. Necesitas algo de suerte con eso. Además, el propio Alonso admite que por ritmo deberían haber quedado por delante de Hülkenberg, pero no lo hicieron. No solo en carrera, sino porque en carrera les era muy difícil adelantarle por la velocidad punta de ese Haas, sino en clasificación, esto ya lo dijo, pero bueno, cometieron algunos errores, aún así salen contentos después de conseguir ambos pilotos puntos. Sí, hombre, hubiésemos podido quedar delante de Nico, yo creo. Esa es la única posición seguramente que estábamos luchando con ella. Los 6 de delante estaban en otra liga hoy.
Una situación completamente diferente y en la que en su equipo ahora mismo están yendo para atrás es la que tuvo Carlos Sainz, y es que Ferrari está sufriendo bastante, incluso ahora necesitando utilizar el coche antiguo en esta carrera porque iba a rendir mejor que el coche con mejoras que llevaron a España. Sobre todo el problema está siendo que no les están fallando mucho más ahora en curvas rápidas, en curvas de alta velocidad el coche está teniendo rebote, entonces en circuitos como Silverstone es mejor el antiguo, aunque un pautas generales sea más rápido el de España, pero todavía sigue sin ser igual de rápido que Mercedes o McLaren, equipos que empezaron peor que ellos, y es una situación bastante extraña o bastante complicada la que está sufriendo ahora mismo Ferrari, que está siendo el cuarto equipo, básicamente. Por lo que Carlos Sainz finalizando quinto, hubiera sido sexto si Russell hubiera acabado la carrera, seguramente no, hubiera sido sexto porque Russell estaba por delante, pero acaba en una quinta posición y le preguntan a Carlos Sainz y él dice que en general hicieron una muy buena carrera porque no había más que quinto y, por cierto, con vuelta rápida, que tenía mucha ventaja frente a Hülkenberg, que era el que estaba sexto, así que pudo parar en las últimas vueltas a poner el neumático blando y hacer la vuelta rápida. No, sinceramente creo que hemos hecho en general muy buena carrera. Yo creo que era muy difícil hoy las condiciones y acertar en todo momento las condiciones, pero hemos hecho, yo creo, todo prácticamente perfecto. Desgraciadamente las 10-15 primeras vueltas, como os anticipé, no teníamos ritmo para mantenernos cerca de los McLaren, nos han escapado 5 o 6 segundos. Luego, en cuanto se ha puesto a llover y estábamos todos en condiciones muy complicadas con el neumático slick, pero lluvia, ahí he podido jugármela un poco, marcar un poco la diferencia y acercarme a los de cabeza otra vez. Me he puesto a luchar un poco con Max. Luego ha llovido ya del todo y está claro que con intermedias tampoco íbamos bien, y al final de carrera con todo seco tampoco, ¿no? Pero lo importante es que hoy en condiciones mixtas hemos ido rápido, hemos acertado prácticamente con todas las llamadas a box, con todos los neumáticos, y hemos hecho un P5 que sabe mejor que un P5, sobre todo con ese bonus de vuelta rápida. Además, el propio Carlos Sainz considera que esta ha sido una de las carreras más sólidas que han hecho en Ferrari desde que está ahí. No solo su propio rendimiento, que fue muy bueno, e incluso lo habéis escuchado antes, que decía, ¿no? Ese momento de condiciones mixtas en las que estaban con neumáticos de seco, pero estaba empezando a llover, él arriesga más y le sale, llega casi a adelantar a Verstappen, estuvo detrás suya, llega casi a adelantarle, al final no lo consigue. Y recordar también que Sainz a lo largo de la carrera tuvo un problema con el ERS que le estuvo lastrando varias vueltas hasta que consiguieron solucionarlo. Así que con todo esto dice que ha sido una de las carreras más sólidas desde que está en Ferrari, pero no solo por su propio rendimiento, sino también por Ferrari, porque todo lo ejecutaron a la perfección. Bueno, sinceramente creo que sí, hoy ha sido una carrera de las más sólidas en Ferrari que recuerdo, por todas las llamadas a box o por todo cómo hemos manejado la situación por la radio, cómo he podido atacar en pista complicada. Y luego nada, pues en el campeonato hay que estar ahí también esos fines de semana, ¿no? que el coche no está, hemos podido sumar 11 puntos que son importantes para el equipo porque McLaren y Mercedes vienen muy fuerte por detrás y desgraciadamente son mucho más rápidos que nosotros ahora mismo. Y hablaba Carlos Sainz acerca del Mundial. Vamos a enseñaros cómo está la situación en el Mundial de Pilotos y el Mundial de Constructores después de esta carrera en Gran Bretaña, con un Verstappen que sigue aumentando la diferencia, porque en esta carrera el único que le recorta es Hamilton, que es el único piloto que ha sumado más puntos. Sigue aumentando la diferencia frente a Norris, y es que esto, si queremos que haya pelea por el Mundial de Pilotos, no nos lo podemos permitir, porque Hamilton está muy lejos, porque es que los dos Mercedes que ahora mismo también están en esa pelea están muy lejos, porque McLaren es el equipo generalmente más rápido, pero Verstappen sigue siendo quien sigue aumentando la diferencia y está ya casi a 100 puntos de Norris. Es una diferencia recortable, hemos llegado a la mitad de la temporada, por supuesto que se pueden recortar menos de 100 puntos, pero tienen que empezar a hacerlo bien. Ya hemos explicado los errores que han cometido otra vez más en Gran Bretaña. Llevan teniendo el mejor coche desde la quinta carrera, desde Miami, pero no dan con la tecla, no consiguen ganar, solo ganaron ese mismo Gran Premio de Miami y porque tuvieron un golpe de suerte con aquel coche de seguridad, en parte porque el ritmo por supuesto estaba para ganar, así que o empiezan ya a hacer las cosas bien o desde luego no van a poder pelear por el Mundial. Sí que aumenta la diferencia frente a un Leclerc que no suma puntos y que pierde ventaja frente a Sainz, que está a 4. Por cierto, hay mucha gente que sigue hablando sobre la carrera que no tiene Carlos Sainz de Arabia Saudí, y siendo eso cierto y siendo una
una carrera en la que como poco en aquel momento hubiera quedado cuarto, porque Ferrari en ese momento estaba muy por delante de McLaren y Mercedes. Recordad que Mercedes en esa carrera queda por detrás de Aston Martin, o sea, fijaros la situación en la que estaba, muy diferente a la actual. Siendo eso cierto que como poco hubiera sido cuarto, no se puede seguir utilizando el argumento de que Sainz tiene una carrera menos, porque por ejemplo Leclerc lleva 2 carreras seguidas sin puntuar. Quiero decir, no usemos siempre ese mismo argumento, aunque Sainz ahora mismo lo está haciendo muy bien, pero con un coche que está puntuando menos y por eso está por detrás. Si estuviese en la misma situación que a principios de año y Leclerc no estuviese puntuando, estaría claramente por delante. Piastri, que logra ganarle la posición a un Sergio Pérez que tampoco saca puntos. Checo, que mantiene la diferencia frente a Russell, porque Russell también tuvo que abandonar, 7 puntos, pero ya está Hamilton a 8. Cuidado que Checo no se vaya al parón veraniego octavo en el Mundial de Pilotos, como su rendimiento no mejore. Y tenemos que hablar acerca de esto, ya intuiréis por dónde voy, ya lo hemos hablado a lo largo del fin de semana, pero sigue saliendo información, así que seguramente mañana os traeremos más información sobre la crítica situación por la que pasa Checo. Russell, que se mantiene con los mismos puntos, Hamilton, que recorta, se pone a 1 de su compañero de equipo, y luego nos encontramos a Alonso, que suma un par de puntos más, con Stroll entrando en el top 10. Por cierto, Hülkenberg está 11º después de haber sacado en las últimas carreras, en las últimas 2 carreras, 20 puntos. Qué alucinante lo que ha podido hacer Nico Hülkenberg, que adelanta a Yuki Tsunoda, que pasa de estar 10º a estar 12º. En el Mundial de Constructores la cosa queda tal que así, no hay ningún cambio de posición, con un Red Bull que pierde ventaja, especialmente frente a McLaren y frente a Mercedes. McLaren, gracias a que puntuase en tercero y cuarto, pues consigue recortar. Mercedes, aunque sea por por Hamilton, consigue recortar un par de puntos también a Red Bull, aunque hay muchísima diferencia, pero sobre todo Ferrari ya está en horas bajas. Ferrari está puntuando muy poco, es el equipo de la zona alta que menos ha sacado puntos en esta última carrera, y fijaros que solo tienen 7 puntos de ventaja frente a McLaren. Es más, hubo ciertos momentos de este Gran Premio en los que Norris iba primero, o incluso cuando Piastri estaba segundo claramente ahí, que estaban por delante ya de Ferrari, así que ya están en un momento en el que McLaren podría llegar a pasarles. Aston Martin comenta un par de puntos, cuidado porque Haas se acerca peligrosamente a RB con los puntos que han hecho en las últimas carreras, y salimos de Austria diciendo han asegurado la 8ª plaza, porque con los puntos que tenían después de Austria iba a ser muy complicado que Williams o Sauber llegasen a 20 puntos, que era lo que necesitaban para poder superar a Haas. Ahora mismo 27 puntos. Estamos en un momento en el que a lo mejor se han asegurado la 7ª plaza sin puntuar más siquiera, es lo que estamos hablando. Si no puntuasen más de aquí a final de año, quizá Alpine no llega. Si llega, va a estar bastante justito. Así que muy bien por Haas en estas 2 últimas carreras, habiendo sumado bastante, que están muy cerca, como digo, ahora de RB. Alpine, que no suma ningún solo punto, y Williams, que sí que suma 2. Así que bueno, pues por ahora sigue aumentando un poco la diferencia, a ver si son capaces de acercarse a Alpine y poderles pelear y demás. Pero bueno, en el caso de Haas, el año pasado Williams con 27 puntos acaban quedando 7º, así que veremos qué es lo que son capaces de hacer de aquí a final de temporada. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantará saber tu opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, y te recuerdo que tienes activa la opción de miembros por si quieres contribuir un poco más al canal, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.